Bendiciones. Bienvenidos a otro tiempo en Ruá Podcast, en la palabra del día. La palabra del día de hoy es en Mateo 14, 22 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él y llegaran al otro lado, mientras él despedía a la gente. Cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche, estaba ahí él, solo. Mientras la barca ya iba bastante lejos de la tierra firme, las olas azotaban la barca, porque tenían el viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron, llenos de miedo: «¡Es un fantasma!». Pero Jesús le habló diciéndoles: «Calma, soy yo, no tengan miedo». Entonces Pedro respondió: «Señor, si tú eres, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Pedro entonces bajó la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo y como comenzaba a hundirse, gritó: «Sálvame, Señor». Al momento, Jesús lo tomó de la mano y le dijo: «Qué poca fe tienes, ¿por qué dudaste?». Quiero compartir este mensaje aquí donde Jesús camina sobre las aguas. Y a mí me hablaba a mi corazón que muchas veces pasamos por situaciones difíciles. Y en la barca que vamos es esta vida que nos pide Dios que crucemos al otro lado. Él nos pide que vayamos a otro nivel. Él nos manda a seguir caminando, nos subamos en esa barca y crucemos al otro lado. Pero en ese tiempo puede pasar muchas cosas, podemos experimentar muchas cosas en nuestras vidas, porque cuando tú quieres ir a más, hay una prueba que te va a hacer ver realmente si tienes fe para seguir avanzando, si tienes fe para seguir creyendo en Dios, si en realidad quieres seguir avanzando hacia Jesús, así como le pasó a Pedro. Jesús los mandó a los discípulos para que cruzasen en la barca, para que se adelantasen y cruzaran hacia el otro lado. Los discípulos obedecieron, se subieron a esta barca sin imaginar lo que venía. Pero a Jesús no lo tomó por sorpresa esto, él sabía lo que iba a pasar. Y ahí estaban los discípulos, siendo azotados por la tormenta. Al querer cruzar hacia el otro lado, al querer llegar hacia ese destino, y vinieron estos fuertes vientos, esta tormenta, y empezó a ser azotada la barca. Pero en ese momento llega Jesús y ellos no reconocen que es Jesús, se llenan de temor creyendo que es un fantasma. Pero Jesús los calma y les dice que Él es. Pedro, al ver que era Jesús, yo me imagino se sintió confiado, tranquilo, porque Él estaba ahí con ellos. Se sentían seguros. Y al caminar Jesús sobre las aguas, ahí es donde me hablaba Dios y me hacía ver que es una manera de decir que Jesús está por encima de toda tormenta,
que todo está bajo sus pies, todo dominio, toda autoridad le había sido dada. Y en ese momento Él camina sobre las aguas como dándoles a entender a sus discípulos el poder que estaba sobre Él. Todo le fue sometido debajo de sus pies, toda autoridad. Todo está sujeto a Él, está bajo sus pies. Aún esa tormenta que azotaba en esa noche, ahí estaban mirando el poder tan grande de Dios, que Él podía caminar sobre las aguas y aún sobre esos vientos que azotaban. A Él hasta la tormenta le obedecía. Y ya pudieron ver el poder de Dios. Y Tomás, queriendo ir más allá, le dice a Jesús que si es Él, le deje caminar hacia Él sobre las aguas. Qué osadía de Pedro el querer caminar sobre las aguas. Y lo pudo hacer. Y pudo caminar. Pero hubo algo que a Pedro lo hizo ver a su alrededor y mirar la tormenta y se llenó de temor. Yo creo que muchas veces vamos caminando con Dios, vamos avanzando en ese caminar con Dios y vamos experimentando el poder de Dios. Vemos cómo Dios obra de manera sobrenatural en cada vida. Incluso vemos los milagros que Él puede hacer y caminamos hacia Él. Pero en ese caminar hay algo que nos distrae. Hay un temor a nuestro alrededor. Vemos la lógica, vemos las circunstancias, vemos nuestra humanidad y entonces ahí es donde flaquea nuestra fe. Porque Dios no está sujeto a este mundo. Dios no entra en la lógica. Dios no entra en la pequeñita mente de nosotros. Él puede obrar por encima de todas las cosas. El poder de Dios no está limitado. El poder de Dios no tiene fin. El poder de Dios va más allá de lo que nosotros podemos imaginar, de lo que nosotros podemos pensar y de lo que nosotros podemos entender, y podemos imaginarnos que es de una o de otra manera, pero no hay límites en Él. Él hace las cosas como Él quiere y como Él quiere y con quien Él quiere. Así es que el mover de Dios no tiene límites. Ahí Pedro se hundió porque miró, yo me imagino, la lógica empezó en su mente. ¿Cómo es que estoy caminando sobre las aguas? ¿Cómo es que lo puedo hacer? Y luego el temor a su alrededor por la tormenta que había. Se olvidó que el que estaba ahí podía calmar esa tormenta. Se olvidó que el que estaba ahí era mayor que todas las cosas. Y por eso Él se hunde. Y por eso, cuando Él se hunde, Jesús extiende su mano, lo saca y le dice que por qué dudó, hombre de poca fe. Yo creo que en muchas ocasiones nosotros estamos como Pedro. Dudamos en nuestro corazón de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas o lo que puede hacer a nuestro alrededor. Y que Él puede hacer tantas cosas inimaginables que ni nosotros con esta mente podemos entender nunca, porque no se puede entender con esta mente todo lo que Dios puede hacer. Va más allá de todas las cosas, va más allá de todo lo que conocemos. Y eso es lo que habló Dios a mi vida, este pasaje de la Biblia. Y digo, es cierto, muchas veces yo me veo así, en esa situación, en las cuales Dios me está llevando más allá, porque yo le pido a Dios, yo quiero más, yo sé que hay algo más. Y cuando Dios me quiere llevar y que camine en fe hacia eso desconocido, hacia algo que mis ojos no han visto, que mis oídos no han escuchado, algo que desconozco, titubeo y hay duda en mi corazón, y es cuando flaqueo en mi fe. Pero
Cada día le pido a Dios que sea en mi vida, que me ayude, quite toda incredulidad, que renueve mi mente y quite toda limitación que hay humanamente en esta mente, que traiga una renovación de mi mente y que yo no me guíe por lo que yo conozca, por mis pensamientos que son limitados, sino que yo crea lo que Dios va a hacer en mi vida, yo crea lo que Dios dice en su palabra, yo siga caminando en sus promesas, siga poniendo la mirada en Jesús y no en todas las voces que a veces te limitan y te quitan de seguir creyendo y te quitan de seguir caminando en tu propósito. Así es que pon tu mirada en Jesús y sigue teniendo fe en Él. Esa fe que es seguir creyendo en lo que Dios va a hacer en tu vida. Esa fe que mira lo invisible y que las cosas las hace Dios de la nada. Así es Dios, que no es como nosotros, como esta mente limitada. Sigue avanzando, sigue creyendo en Dios, no dejes de creer en Dios, sigue teniendo fe, que tu fe sea puesta en Él. Bendiciones.